Oiga, profe, es que yo he escuchado a los jefes míos y compañeros que son contadores ya titulados, cuando llega lo de la declaración de renta de persona natural, yo los he escuchado que llegan y dicen, si el patrimonio yo no sé qué, entonces se declara tal cosa, que si los ingresos yo no sé qué se declara de otra manera, que si las que si las rentas o las yo no sé qué son otra cosa se declara por otro lado. Entonces, la persona natural tiene como tres o cuatro formas distintas de hacer una declaración de renta. Entonces, por eso es que le estaba diciendo que si vamos a hacer también persona natural. Pues ahí sí, si ustedes quieren, arranco primero con la de persona natural y luego hacemos la de persona jurídica. Yo, desde mi óptica, recomendaría primero hacer la declaración de renta de personas jurídicas y luego hacer la de personas naturales. Pero ya ustedes, pues ustedes me dirán, Arranquemos con la, pues yo, por mi parte no hay problema, arranquemos con la de jurídico por mi parte. No sé perfecto. los compañeros que dirán. Profe, pues seguir los conceptos suyos porque el ejercicio está basado en una empresa, ¿no? Una empresa de venta de Exacto, calzados y sí, es la que estamos usando para todos porque esa es la que está usando la plataforma y exactamente. porque es la que tiene mayores beneficios. Sí. Entonces nos vamos con la de personas jurídicas, ¿listo? Y luego, cuando nos quede tiempo, pues una vez terminemos la de personas jurídicas, arrancamos con personas naturales, ¿bien? Pero aquí sí les pido un favor, vayan, vayan avanzando con los otros impuestos, ¿sí? Con el de IVA, con el de el impuesto nacional al consumo y ese tipo de cosas como para que el tema no nos vaya a quedar descompensado porque desafortunadamente son 2 horas semanales y en 2 horas, es decir, en 16 horas no sacamos todo un curso de impuestos nacionales, ¿ok? Es, digamos que es mucho tema y departamentales es peor aún, porque con impuestos departamentales casi que uno tiene, lo que tiene que hacer es integrar los departamentales con los municipales, entonces ahí hay de todo. Entonces sí, digamos que desde ese punto de vista, eh, el compromiso es yo saco la parte de la declaración de renta, personas naturales y personas jurídicas, con el objetivo que ustedes vayan avanzando por su cuenta en el tema de los otros impuestos. Eso es un trato, ¿les parece? Profe, perdón Dime. que interfiera tanto. ¿Y por qué no, o sea, nos teoriza sobre los puntos o sobre los temas principales que tiene el taller? Ya que, pues, como usted bien dice, ese tema es bastante profundo. Entonces, pues no sé, porque es bastante extenso el ejercicio, ¿no? Sí. Lo que sí puedo hacer con el ejercicio es, yo lo grabo y se los publico, ¿ok? Como para no perder tiempo en, mire, y aquí entonces, sino más bien, les expongo el ejercicio, les dejo la grabación y luego en la sesión que vamos a tener, entonces empezamos ya a meternos de lleno con el ejercicio y lo vamos desglosando punto por punto. Y pues creo que de esa manera nos puede quedar mucho mejor porque ustedes se pueden remitir a la grabación única del ejercicio y van chuleando punto por punto cómo se va elaborando y de esa manera pues nos queda el tema totalmente cubierto y yo creo que lo sacamos adelante muy fácil. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de lo que eran las generalidades de todos los impuestos nacionales. Y nos habíamos centrado inicialmente, bueno, digamos que a nivel de los impuestos nacionales veíamos que teníamos 7 que son los principales. De esos 7, pues nos estamos centrando básicamente en un componente específico de todo el rubro o lo que representa uno de los mayores rubros de recaudo a nivel de impuestos para el gobierno nacional y es en el impuesto de renta. Eh, yo creo que tenemos claro que si en algo le va mejor al gobierno nacional a nivel de recaudo es en tema de impuestos indirectos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el IVA, pues es un buen recaudo que tiene el gobierno nacional. Entonces, digamos que por ahí se puede, mm, digamos que le compite el recaudo del IVA al de declaración de renta.
¿listo? Ya el resto de impuestos pues son un poquito más, digamos que son unas cuantías menores. ¿Perdón? Pues ya no son solo una distracción de pocos, incluso del creador de Nintendo. Esa fue la clase. ¿Perdona? Ok, entonces, en ese orden de ideas, entonces empezamos a abordar todo lo que era el impuesto el impuesto sobre la renta. Veíamos un poquito su origen, en qué consistía, a quiénes está orientado, personas naturales, personas jurídicas. Veíamos lo que eran las rentas de fuente nacional. Veíamos también lo que eran las rentas que no se consideran de fuente nacional y ahí habíamos quedado. Entonces, después de esas rentas de fuente, rentas que no son de fuente nacional, pues entonces pasamos a ver básicamente lo que son, digamos, cuál es la periodicidad y la tarifa del impuesto sobre la renta. Digamos que la periodicidad del impuesto sobre la renta y del impuesto a las ganancias ocasionales es anual, ¿ok? Eso solamente se paga una vez en el año. No es que lo tengamos que fraccionar, ni mucho menos, como de pronto sí pasa con el IVA, como de pronto pasa con la retención en la fuente, con el impuesto de renta es simplemente anual. Y la tarifa general del impuesto de renta para sociedades es del 32% para el año gravable del 2020, es decir, este año las empresas que vayan a hacer su declaración de renta lo van a hacer sobre la tarifa del 32%, ¿sí? Recuerden que pues todavía nos rige la reforma tributaria anterior, bueno, la que está vigente es la del año 2019, y ahí se dice que para el año gravable 2020 la tarifa es del 32, es decir, la teníamos del 33, bajo el 32, para el 2021 el 31, para el 2022 30 y siguientes, es lo que está estipulado en esa reforma tributaria. La nueva reforma tributaria dice 32% para el 2020 y a partir del 2021 se espera empezar a recaudar, o sea, subir la tarifa al 35%. Es algo que está todavía ahí andando, parece que así va a quedar. Pues digamos que los gremios empresariales están de acuerdo en eso, aunque pues todos sabemos que ahí el inconveniente radica es en que las grandes empresas a la larga no pagan esa tarifa nominal, su tasa efectiva impositiva es mucho más barata que ese 32% a una empresa normal, teniendo en cuenta todos los beneficios que tiene, sobre todo las grandes empresas, terminan teniendo una tasa efectiva entre el 12 y el 25%. ¿Ok? ¿Quiénes sí se ven afectadas? Las MIPYMES. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el músculo financiero para contratar un pool de abogados, para contratar toda una consultoría que le haga un buen estudio de planeación tributaria, que le haga una muy buena consultoría tributaria en donde le permita a esa persona realizar una maximización de toda esa parte impositiva que tiene al interior de la organización, y es ahí donde a ellos les recae directamente la tarifa del 32% nominal, pero que cuando uno hace en realidad los cálculos, y eso lo vamos a ver dentro del ejercicio, esa tarifa es lo que en realidad nos marca el estatuto tributario. Pero cuando uno se da cuenta que tales gastos no los puede deducir, que tales costos no los puede deducir, la tasa efectiva es la que se sube. Por lo general, la tasa nominal para este año es 32%, pero la tasa efectiva por lo general está en el borde del 37 al 42%, que es lo que realmente termina pagando una empresa por tema de declaración de renta. Entonces, en ese orden de ideas, el tema de declaración de renta tiene ese fenómeno de desigualdad también. Bueno, más que desigualdad, es de inequidad. Inequidad en el sentido en que los más pequeños están absorbiendo la gran carga tributaria y son los que están teniendo que ponerle el pecho al tema. Y a eso, pues, sumarle la crisis en la que estamos sumergidos. Entonces, son situaciones que son realmente complejas y delicadas y que esto, pues, definitivamente va a derivar en cierre de empresas. ¿Ok? Por otro lado, bueno, también vale la pena mencionar acá que el 20% aplica
por lo general para usuarios industriales de bienes y servicios de zona franca, es decir, tienen una tarifa especial. Y hay otras más que tienen tarifa especial, pero pues digamos que este es el grueso de las tarifas que se manejan, ¿listo? Pero aquí sale un tema bien interesante y es las instituciones financieras. Si bien es cierto, las instituciones financieras en nuestro país pues gozan de mucha protección por parte del gobierno y es entendible porque si el sector financiero se enferma, pues la economía se muere prácticamente. ¿Y por qué se muere? Porque dependemos muchísimo del sector financiero. Es un sector sobreprotegido, es como el consentido de toda la economía precisamente porque es un indicador de qué tan bien o qué tan mal está la economía en el país. Entonces, el gobierno sabe que si protege mucho a su sector financiero, pues va a generar de pronto hasta una falsa sensación de estabilidad económica, cuando en realidad miramos y eso no es así, ¿ok? A ellos les va muy bien, precisamente porque, es más, están utilizando como los grandes conglomerados acá en Colombia del sector financiero, por un lado Grupo Bancolombia, por el otro Grupo Aval, cada uno tiene su propio fondo de pensiones. Entonces, Porvenir, Grupo Aval y se me fue el nombre de Bancolombia. El caso es que cada uno de ellos recauda ese tipo de dineros y los tiene a su disposición. Profe, protección, se llama el fondo de Protección. Muchas gracias. Entonces, esos fondos de pensiones tienen esa gran cantidad de dinero y por constitución nacional, la ley les ordena a que ellos tienen que poner a trabajar ese dinero para que rente y nosotros que estamos aportando a eso, pues nos veamos beneficiados por esos intereses. ¿Qué está pasando hoy en día? Que gracias a un articulito por allá en una ley que no me acuerdo cuál es, del gobierno Santos, le dio autoridad a que los fondos de pensiones pudieran es decir, que ese conglomerado financiero pudiera echar mano de ese dinero de los fondos de pensión y los pudiera utilizar en otro tipo de actividades que beneficien al conglomerado. Entonces es ahí cuando vemos que Grupo Aval se empieza a meter a construir vías 5G en Colombia, cuando, pues, ¿de dónde acá? Pero es básicamente por ese articulito que le dio esa potestad a los fondos de pensiones para que pudieran utilizar eso. Cuando eso estaba prohibido, que ellos podían utilizar esos dineros para poderlos utilizar en alguna otra empresa de su conglomerado. Pero pues fue eso, de esos favores con los que se despidió Santos y por ende, pues digamos que ahí es donde empezamos a ver que en nuestros extractos, y no sé si se han dado cuenta, en el extracto que nos está llegando castigado con ese tipo de, digamos, de disminución de nuestro capital. ¿Por qué? Porque han hecho malos negocios, porque digamos que los negocios, bueno, también es cierto que todo el tema de la pandemia pues golpeó y afectó mucho tema de inversión. No es solamente los fondos de pensiones los que se han visto golpeados, pero sí, digamos que los que pagamos los platos rotos somos nosotros los que estamos cotizando en ese tipo de fondos. Entonces, son temas que hay que evaluar y sobre todo son temas que hay que hacerle mucho seguimiento para evitar que ellos sigan abusando de esa manera. ¿Listo? Entonces, frente al tema de las instituciones financieras, ellos también tienen que declarar renta, ¿sí? Eh, pero tienen una condición especial, ¿sí? Digamos que las instituciones financieras que tengan una renta líquida que exceda las 120.000 unidades de valor tributario, las famosas VTs, que eso viene siendo como 4.300 millones de pesos mal contados, o el equivalente en dólares es como 1.1 millón de dólares. Ese tipo de instituciones que su renta líquida exceda esas 120.000 VTs, están sujetas a una sobretasa del impuesto sobre la renta que incrementa su tarifa del impuesto al 36%. Es decir, ellos no van a pagar este 32%, sino que van a tener que pagar el 36% en su declaración de renta para el 2020 y se suponía que para el año grabable de 2021 pues les iban a bajar ya no del 36, sino les iban a bajar al 34, pero pues falta ver qué pasa con esta reforma tributaria, a ver en qué queda. Pero a hoy ellos tendrían que declarar
Si superan esa renta líquida de 120.000 VTs, tienen que declarar sobre una tarifa nominal del 36%, las instituciones financieras. Ahora, digamos que algunas actividades como la hotelería, ¿sí? ¿Cómo se llaman esos parques? Creación de nuevos parques temáticos y todo lo que tiene que ver con proyectos de ecoturismo y todo ese tipo de nuevas tendencias. eh, en algunos, bueno, digamos que si cumplen algunos requisitos, ese tipo de proyectos van a estar sujetos a una tarifa del 9%, es decir, no van a tener que pagar un 32% de declaración de renta, sino que lo harán sobre un 9%, pero hay que cumplir una serie de requisitos, ¿ok? Entonces, pues digamos que esa es otra de las tarifas diferenciales que existe en el impuesto sobre la renta. Y en el caso de zonas francas, pues digamos que de manera general la tarifa de ese impuesto oscila en el 20%, y para personas naturales las tarifas, digamos que de manera general, están entre el 19% y el 39%, ¿ok? Para personas naturales que no residen en Colombia, la tarifa es del 35%. Entonces, digamos que ahí hay una gran gama, del 19 al 39, hay una gran gama para fluctuar y con base en eso empezaremos a pagar declaración de renta. ¿Listo? Eh, Eso desde el punto de vista de la tarifa de ese impuesto. Ahora, ¿qué pasa con las tarifas del impuesto en el caso de los dividendos? Es decir, cuando tenemos inversiones y esas inversiones nos generan una utilidad. Entonces, para ese tipo de casos, digamos que la distribución de los dividendos de sociedades nacionales a accionistas extranjeros que no residen en nuestro país, y pueden ser, digamos que pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas, pero digamos que son esos accionistas extranjeros que no residen en nuestro país. Esa distribución de esos dividendos para ellos está sujeta a un impuesto de renta sobre los dividendos a una tarifa del 10%. Y ese tipo de impuesto solo aplica en la medida en que las utilidades con base en las cuales se hace la distribución de esos dividendos se haya generado a partir del 1 de enero del 2017. Entonces, nótese que empiezan a salir una serie de reglas específicas en donde si no tenemos cuidado y no nos fijamos, por decir en ese tipo de fechas, a partir del 1 de enero del 2017, la tarifa viene siendo o se va a ver afectada a un 10%, ¿sí? Si no tenemos presente eso, posiblemente vamos a cometer errores al momento de elaborar nuestra declaración de renta. Ahora, otra de las condiciones frente a esta tarifa del impuesto en el caso de los dividendos es que en el caso que los dividendos sean distribuidos a una persona natural residente en Colombia, la tarifa del impuesto a esos dividendos varía entre el 0 y el 10%. O sea, hay que mirar cuáles son las condiciones y en qué momento aplica una tarifa menor al 10% o si necesariamente yo debo pagar ese 10%. Eso nos va a salir en el ejercicio, así que tranquilos. Pero esto digamos que son como las reglas que les estoy dando, ¿listo? Y lo otro también frente a este tema, a estas tarifas del impuesto en el caso de los dividendos, es que desde el 1 de enero del 2019, la distribución de esos dividendos entre sociedades nacionales, esa, digamos que esa distribución de esos dividendos está sujeta a una retención del 7.5%. ¿Sí? Digamos que existen algunas excepciones, pero el promedio general es del 7.5%. Entonces, esa retención que, a la cual están sujetas esa distribución de dividendos que le aplica únicamente a sociedades nacionales. Entonces, no, digamos que si somos una sociedad, la sociedad UBI, y obviamente somos colombianos y la sociedad estaba radicada acá en Colombia y tenemos un pago de dividendos porque hicimos una buena inversión y metimos esa plata, qué sé yo, a la compañía Mineros S.A. y nos empieza a rentar sobre el pago de esos dividendos, nos van a hacer una retención del 7.5%. ¿Ok? Pero sucede que esa retención es trasladable y puede ser imputada por la persona natural residente o el inversionista residente en el exterior contra el impuesto a los dividendos que le corresponda. Es decir, él va a poder deducir ese monto. Y
en la distribución de dividendos con base en utilidades que no pagaron impuesto de renta a nivel de sociedad colombiana, por ejemplo, en aplicación de un beneficio tributario, que básicamente esos beneficios tributarios, creo que el último inventario está en 230 beneficios, entonces hay de dónde agarrar. Aplica un impuesto de renta a la tarifa prevista para las sociedades. Entonces dice que el 32% para el 2020, 31% para el 2021, 30% para el 2022 y siguientes. Esto va a cambiar. Esto ya no va a seguir disminuyendo. Va a pegar un salto al 35%. Y en caso que la distribución de dividendos del 10% o a la retención de ese 7,5% para distribuciones de dividendos entre sociedades nacionales, ese impuesto o esa retención se aplica sobre el monto de la distribución de dividendos, una vez esta haya sido reducida con el impuesto de renta aplicando a la tarifa corporativa. Entonces digamos que aquí hay como que un juego de palabras, como que uno dice, miércoles, ¿ahí qué me quiso decir este man? ¿Qué está diciendo? Que el 32, pero que entonces el 7,5 y que no, que es el 10. Entonces, pues digamos que aquí la norma tiende, en muchas ocasiones como que no alcanza a ser como tan explicativa. Pero cuando estamos metidos en el ejercicio, ahí sí empezamos a leer bien. Ah, mire, claro, es que si yo cumplo tal tope o si yo cumplo tal requisito, a mí me aplica esta tarifa. O si estoy en el exterior o la razón que sea, pues voy a encontrar y voy a empezar a decir, ah, mire, es que me aplicas esta otra tarifa. Entonces, digamos que uno empieza a entender el estatuto tributario en la medida en que nos vamos metiendo de lleno con un ejercicio práctico, ¿ok? Aquí a nivel de teoría, y sí, pues sí, muy chévere todas las tarifas que usted me dice, pero ¿eso qué? Eso es lo que vamos a ver dentro del desarrollo del ejercicio. Entonces, bueno, ¿cuál era la tarifa? ¿Qué tarifa cree que nos aplica acá? Si la persona es una persona natural, nacional que vive en Colombia. Ah, ok, tal. Y si es una persona que no es residente en Colombia, pero obtuvo esos dividendos acá en Colombia, ¿cuánto le aplica? Entonces vamos a comenzar a hilar mucho más fino y a poder, como les digo, entender lo que nos quiere transmitir el estatuto tributario. ¿Listo? Eso desde el punto de vista de las tarifas del impuesto. En el caso de los dividendos, digamos que desde el punto de vista de la base gravable del impuesto sobre la renta, en este aspecto y de manera general, la base gravable del impuesto de renta se determina por el mayor entre los siguientes: el sistema ordinario y el sistema de renta presuntiva. Todo esto está bien explicadito en el ejercicio, así que no se afanen. También digamos que la tarifa, digamos que la renta presuntiva tenía unas tarifas, estaba con una tarifa un poquito elevada, y eso pues digamos que la renta presuntiva lo que hace es que revisa el patrimonio líquido de la entidad en el periodo contable anterior y a eso le aplica la renta presuntiva. Entonces digamos que tiende a ser un valor muy alto y eso pues termina en muchas ocasiones afectando a las organizaciones. ¿Qué decía la reforma tributaria? Que la querían bajar. Entonces, bueno, digamos que la reforma vigente contempla el ir bajando esa renta presuntiva hasta poderla llevar a 0%. Pero como van a cambiar la reforma tributaria, entonces posiblemente vuelva otra vez a subir el porcentaje de esa renta presuntiva. Básicamente, ¿qué quiere decir la renta presuntiva? Que bueno, palabras más, palabras menos, es que si usted por alguna razón, usted no puso a trabajar todo su patrimonio, no puso a funcionar todos esos activos que tenía a disposición, pues la culpa es suya y no es de la administración. Entonces lo que dice es, como la culpa no fue mía, yo DIAN, entonces, y como sus utilidades en este periodo fueron tan bajas, entonces me da mucha pena, señor empresa UBI SA, usted me hace el favor y me paga los impuestos del año gravable 2020 con base en la renta presuntiva, y para eso va y mira el patrimonio líquido que tenía el año 2019 y a eso me le aplica la tarifa de la renta presuntiva y eso es lo que me va a pagar de impuesto. ¿Por qué? Porque fue culpa suya
el hecho de no haber puesto a producir todos los activos que tenía disponibles para que funcionara y para que pudiera tener una utilidad mayor. Pero no por esa razón yo, señor Estado, me voy a ver perjudicado. Entonces, usted, señor empresario, va a pagarme con base en la renta presuntiva. Es más o menos digamos que así a grandes rasgos, lo que quiere decir ese término de la renta presuntiva. Busca que la administración no se vaya a ver afectada por la ineficacia o la inoperancia de una gestión de un gerente en una organización porque no fueron capaces de poner a producir o de rentar todo su patrimonio para el año 2020. Y aquí entonces muchos me van a decir, pero entonces uno cómo hace en pandemia. Ok, pues en pandemia, digamos que hubo unas condiciones específicas. Hay una serie de, digamos que muchas de estas normas se levantaron con el objetivo de decir, mire, yo sé que en pandemia no nos fue bien, fue un año duro, no se preocupe, no le voy a tirar tan duro, usted justifíqueme que en efecto usted no pudo trabajar o indíqueme cuál fue la razón del por qué no puso a producir todo el patrimonio que tenía listo para poner a trabajar. Y entonces pues las empresas empiezan a hacer sus informes y a decir, mire, no pude trabajar porque desde el, qué sé yo, como el 20 de marzo nos encerraron hasta septiembre. Entonces ese lapso de tiempo, pues las empresas, pues nada, no tenían cómo poner a producir su patrimonio. Y por otro lado, dicen que reapertura desde septiembre y empiezan a cuentagotas y que bueno, ahora sí, no, otra vez vuelvan y enciérrense y no que paro. Entonces, ese tipo de situaciones impiden que se empiece a mover con tranquilidad la economía. Entonces, todo eso lleva a que el gobierno nacional diga, ¿sabe qué? Si, para este año no podemos aplicar esta norma porque es que si la aplicamos, muchos se van a quebrar, es decir, que sus estados van a estar deficitarios y cuando un estado financiero es deficitario, pues casi que impide a las organizaciones cumplir la hipótesis de negocio en marcha. Y cuando eso ocurre, pues básicamente lo que se le está diciendo a los socios es, ¿sabe qué? Tomen su platica y nos vemos, porque no podemos seguir desarrollando nuestro objeto social acá en Colombia. Entonces, tiene una serie de situaciones que hay que mirar con mucho detenimiento. Y el tema de la renta presuntiva va orientada a eso. Vuelvo y digo, en lo que estamos, en el estatuto tributario vigente, está proyectado que la renta presuntiva siga bajando. Pero como la van a cambiar, es posible que esa renta presuntiva, al igual que la tasa nominal para las personas jurídicas, subió, es muy factible que esa renta presuntiva no baje, sino que por el contrario suba su tasa. ¿Ok? Digamos que el sistema ordinario, porque, bueno, estábamos diciendo que pues, esa base gravable del impuesto sobre la renta, digamos que se determina por el mayor entre los siguientes, entre el sistema ordinario y el sistema de renta presuntiva. Ese sistema ordinario, digamos que en ese sistema ordinario, la base gravable está constituida por la renta líquida gravable. Y esa renta líquida gravable, digamos que se determina por la suma de todos los ingresos ordinarios y los ingresos extraordinarios que tuvo una organización en el año o en el periodo gravable. Y ese tipo de ingresos, obviamente que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de recibirlos, ¿sí? Y que no hayan sido expresamente exceptuados y se restan de esos ingresos todo lo que fueron las devoluciones, las rebajas, los descuentos y con eso, ¿qué obtenemos? Los ingresos netos, ¿ok? Ese es el sistema ordinario. Digamos que ese es el método para calcular ese sistema ordinario. Por otra parte, digamos que los ingresos netos se restan cuando, digamos que si es el caso, esos ingresos netos se restan, a esos ingresos netos se le van a restar los costos realizados imputables a esos ingresos. Y de esa manera, ¿qué obtenemos? La renta bruta. Y de la renta bruta, ¿qué hacemos? Seguimos depurando, seguimos restando las deducciones efectuadas con la cual se obtiene la renta líquida. Y de esa manera, ya con la renta líquida, es a la que
vamos a aplicar las tarifas que nos señala la ley. Ese es el sistema ordinario y en ese digamos que es en el que aplican muchas de las organizaciones. Pero cuando las cosas no salen bien, cuando no hay el nivel de ingresos que se esperaba, cuando la economía no se portó de la mejor manera y las empresas se vieron golpeadas y afectadas, entonces viene el sistema de renta presuntiva. Y ese sistema de renta presuntiva, digamos que tiene lugar para efectos del impuesto sobre la renta, bajo la premisa de que el patrimonio de los contribuyentes ha tenido una mínima rentabilidad. Es decir, venía generando una buena rentabilidad y de un momento a otro, ¡pum!, se cayó. Entonces es cuando el gobierno dice, no, pero pues muy de malas, porque es que usted tuvo una mala gestión y no, a mí me sigue pagando los impuestos, independientemente de la gestión buena o mala que hayan tenido, pero no me van a bajar el monto de los impuestos que yo les voy a recaudar. Digamos que en Colombia, esa renta presuntiva aplicable a partir del segundo año de existencia de una sociedad, eso no aplica para el primero porque, pues obviamente, como les decía, la renta presuntiva la aplica sobre la utilidad líquida del año gravable inmediatamente anterior. Entonces, si estamos en el primer año, ¿cómo me van a aplicar renta presuntiva sobre qué? Si no tuve movimientos el año anterior. Entonces, se aplica a partir del segundo año de existencia de una sociedad y a hoy es del 0,5% para el 2020. ¿De qué? De su patrimonio líquido al último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior, es decir, para el año 2019. Y esa tarifa se supone, y así está escrito en la ley, la 2019, que para el 2021 esa tarifa de la renta presuntiva va a bajar a cero. Pero vuelvo y digo, va a salir una reforma tributaria y factiblemente esa renta presuntiva nos la van a subir, ¿ok? Se estaba hablando, un proyecto de ley hablaba que la renta presuntiva podía llegar al 2,5% en la nueva reforma tributaria. Entonces, pues, toca irnos preparando porque el tema no pinta como tan bien, ¿listo? Algunos ingresos por disposición legal no constituyen renta ni ganancia ocasional dentro de los que se encuentran la utilidad en la enajenación o en la venta de acciones que cotizan en bolsa bajo ciertos requisitos, ¿sí? No todos, eso no aplica para todos, hay unas excepciones. Ciertas capitalizaciones no grabadas para los socios o accionistas, indemnizaciones por seguro de daños, el componente inflacionario para las personas naturales, entre otros. En ese tipo de casos, pues digamos que eso nos va a jugar a favor para hacer la liquidación de la declaración de renta. ¿Listo? Viene otro concepto en el impuesto sobre la renta que es bien importante y es la comparación patrimonial. Esa comparación patrimonial a la que hace referencia. Esa comparación patrimonial aplica cuando existe una variación del patrimonio declarado en comparación con el patrimonio del año anterior, la cual no está justificada mediante pruebas idóneas, por lo que dicha diferencia está sujeta a impuesto como una renta líquida especial, esto es, sin que pueda afectarse con costos o gastos. Digamos que en ese tipo de situaciones, lo que se busca es que a las empresas les duela cuando no tienen las cosas justificadas. ¿Por qué? Porque es que hoy en día, digamos que a nivel mundial hay alarmas sobre todo el tema de actividades terroristas y lavado de activos, financiamiento de actividades terroristas y soborno transnacional. Entonces, esos tres delitos que son de carácter internacional están buscando por medio de controles tratar de ponerle el freno para que ese tipo de actividades se vean cada vez, vayan disminuyendo, ¿ok? Colombia, pues digamos que está estigmatizada, tiene todavía problemas, bueno, no solamente Colombia, toda la región, porque pues nuestros vecinos Venezuela, Perú, Ecuador, imagínense, en Ecuador que tienen mucha inestabilidad política, Perú es otro que tiene también muchísima inestabilidad política, aunque económicamente está un poquito mejor, pero parece que el tema se va a resentir ahorita. Chile es el que saca la cara por la región, ¿sí? Argentina tiene problemas inflacionarios terribles, pues no tan terribles como Venezuela, pero está bien complejo. Brasil, pues es el que se las da que no es de la región, ¿sí? El de mejor familia, pero a la larga ese tiene también muchísimos problemas. Es más, a nivel de PIB,
creo que Colombia tiene mejores perspectivas que el mismo Venezuela, que el mismo Brasil. Entonces, mire los países que nos rodean. Esos son nuestros vecinos, ¿sí? Vaya y mire un Francia a ver quién lo rodea. Por un lado lo rodea Inglaterra, lo rodea Alemania, lo rodea Suiza, lo rodea España, que es ahí como que el feo el gatito feo de Europa. Y entonces como que uno dice, es que el tema de vecinos afecta. Y afecta para bien o afecta para mal. En Colombia nos afecta para mal, ¿sí? Y toda la región. Y no sigamos mirando hacia arriba porque entonces nos vamos a topar con un Guatemala, con un Honduras, con un Salvador, que están en graves problemas. Entonces, con esos son con los que primero echamos mano para hacer negocios, ¿sí? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, y todos los países que le estoy mencionando acá, me falta México, que es también, creo que el principal país en corrupción. Bueno, creo que Venezuela está peor, pero México, con lo grande que es, con su economía fuerte, tiene muchos problemas de corrupción. Entonces, todos esos países que le he nombrado tienen problemas de corrupción, tienen problemas de desigualdad, tienen problemas de injusticia social, todos los problemas que se puede imaginar los tenemos acá en la región, ¿sí? Y ni miremos hacia el Mar Caribe porque la cosa se pone más crítica con Haití ahorita. Entonces, bajo esa situación y bajo esa premisa y todo el manto de dudas que sembró en toda la región el tema de Odebrecht, pues digamos que eso generó situaciones en donde se ponen esas alertas y dicen, le dicen a un alemán, si usted va a hacer negocio con un país latinoamericano, primero me pregunta. Ah, bueno, sí, señor. Entonces van, no, es que mire que tengo una oferta buenísima en Colombia, muestre a ver qué empresa es. Y comienzan a investigar y hacerle toda la trazabilidad, quiénes son los socios, cómo está conformado el capital, todo ese tipo de cosas se le analizan para poder determinar que esa inversión que va a hacer esa persona, ese extranjero en el país, va a ser por un lado segura, que no va a estar con temas de que se la van a expropiar, ¿sí? Como pasaba en Venezuela, eh, que digamos que esa inversión que va a hacer ese extranjero le va a generar unos rendimientos y esos rendimientos, con base en esos rendimientos que él va a generar, pues va a poder pagar no solamente los impuestos acá en Colombia, sino que también va a poder pagar en el país en donde él es oriundo. Ahora, y ahí surge una figura muy importante y es los tratados de doble tributación. Es decir, que se firman tratados comerciales en donde se le dice, mire, por ejemplo, ay, se me olvidó el tratado, si alguien sabe cómo se llama el tratado que firmó Colombia, Chile, Perú y México, que estos son 4 países chéveres, ¿sí? Que tienen problemas, es otro tema, pero digamos que ese es un buen bloque económico, la Alianza del Pacífico creo que es. Ese convenio de la Alianza del Pacífico eh, indica que si usted como colombiano hace negocios en Chile y en Chile usted paga impuestos, entonces cuando traiga esa platica acá a Colombia, usted no va a tener que declarar renta sobre ese dinero, ¿ok? Entonces, eso ayuda, ¿sí? Porque aquí está, anteriormente Colombia cometía ese pecado y era, usted hizo negocios en Chile, bueno, entonces tráigame esa platica y sobre eso usted me va a pagar el 35, el 34, el 33%, ¿ok? Y pues digamos que eso ¿qué impacto tenía? Pues que obviamente desestimula la inversión de ese tipo de personas. Entonces empiezan a salir todo tipo de triquiñuelas para decir, no, yo no traigo el dinero a Colombia porque es que me toca pagar más. Entonces viene a buscar todo ese tipo de cómo le hago la trampa y pues con toda la razón, yo también haría lo mismo y qué pena, esto que no quede grabado. Pero dígame si no es cierto, o sea, ¿a quién no le va a, ¿cómo no se va a desanimar usted si paga impuestos en donde generó la renta y fuera de eso cuando trae la plática aquí vuelven y lo castigan? Entonces es como una doble sanción. Eso obviamente ya Colombia se ha dado cuenta del tema, ha logrado hacer ese tipo de convenio. Lo mismo pasa con un chileno, si un chileno viene y hace negocios acá en Colombia, él paga en Colombia lo que le corresponde, pero cuando se lleve su plática a Chile, en Chile él no va a tener que pagar. Esos tratados tienen ese componente de la no doble tributación, es decir, que no se pague impuesto en los dos países. Y eso es bastante sano. ¿Listo?
Entonces, eso desde el punto de vista de esa comparación patrimonial, viene un aspecto importante y es lo que se conoce como los costos y las deducciones. ¿Ok? Frente a este tema de los costos y las deducciones, digamos que los contribuyentes del impuesto sobre la renta, eh, esos contribuyentes van a poder imputar como deducción de su declaración de renta esos costos y esos gastos que se encuentren directa o indirectamente relacionados a su actividad, que es la que le está produciendo esa renta. Pero, y aquí viene un pero, y es siempre y cuando sean necesarios, sean proporcionales y sean devengados en el mismo periodo gravable. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que tenemos que decir que aquí existen algunos límites a la deducibilidad, es decir, no podemos deducir todo, no podemos, todo aquello que se me ocurra, ay, eso lo metámoslo y lo deducimos, no, porque el, digamos que la DIAN en esa parte ha avanzado mucho, digamos que la DIAN hoy en día está en capacidad de, primero, recibe mucha información de muchas fuentes, vía exógena, vía facturación electrónica, vaya, va a empezar a recibir ya vía nómina electrónica. Entonces, digamos que con toda esa información, ellos ya pueden empezar a jugar y ahí entra todo lo que es la ciencia de datos y comienzan a hacer combinaciones de información y eso les va a permitir hacer trazabilidad de esa misma información y poder determinar quiénes están evadiendo, quiénes no están pagando lo que deberían pagar y inclusive puede llegar a proyectar cómo va a ser su declaración de renta, que es la famosa declaración de renta sugerida que ya nos ha estado llegando a muchos. Entonces, bajo esa percepción, lo que tenemos que empezar a hacer es mirar qué sí puedo deducir y qué no puedo deducir, ¿ok? Porque el objetivo de esto, pues, obviamente, es tratar de pagar el impuesto justo. Pero el que me lleve a pagar el impuesto justo no significa que me da pie para que yo pueda empezar a tener actividades como elusión, evasión, etcétera, sino que lo haga todo dentro de la normatividad. ¿Alguien quería comentar algo? Profe, Sí. quería hacer una acotación sobre lo de la declaración sugerida. Dime, Pues dime. realmente para que el Estado o el gobierno o la DIAN llegue a tener una declaración veraz o más clara es casi que imposible. Estamos hablando del caso, por ejemplo, ahora tengo una amiga que hizo un bien, vendió el bien hace 15 años en Cartagena y le apareció reportado por la Secretaría de Tránsito de Cartagena, la Secretaría de Tránsito no, sino la Secretaría de Hacienda de Cartagena que tenía el bien. Pues eso también implica en que nosotros hemos sido desordenados y no hacemos las ventas y no las registramos o no estamos pendientes del que compra lo registre. Entonces llegar a eso, no eso. Y el otro caso es que tienen una finca aquí en Cajicá y no está desenglobada y tiene ocho propietarios y a todos los propietarios, a todos les llegó de 1.000 millones de pesos, o sea, el valor catastral que tiene el bien les llegó a todos y cada uno. Entonces, llegar a que tengan realidad sobre los hechos, no, profe. Creo que eso va a estar muy largo. Sí, no me alejo, pero tú dices algo muy importante y es que nosotros somos desordenados y eso, pues digamos que eso también nos puede acarrear problemas a futuro en la medida en que si no nos cuidamos de eso, pues pueden pasar situaciones que después, en este caso es tributario, es decir, es plata, ¿sí? No conozco a la primera persona que por evasión o por no pago de impuestos está en la cárcel, no la conozco, pero se puede arreglar, ¿sí? Pero donde ya pase a ser un problema de orden jurídico, de orden legal, ahí ya digamos que estamos rayando en otro tipo de situaciones. Por eso lo ideal es que seamos muy juiciosos en nuestro proceder, ¿sí? Si vendemos algo, finiquitemos el traspaso, que no nos siga apareciendo eso a nombre nuestro, porque puede ocurrir cualquier cosa y la DIAN no sabe que, es que usted no, es que se le olvidó ir a radicar eso. Posiblemente teniendo un muy buen abogado y con mucho tiempo y pagándole a ese abogado una buena suma, pues posiblemente la saque del problema. Pero eso es un par de años que uno está con esa cruz ahí a cuestas y uno diciendo, ¿será que sí va a salir de esta? ¿Será que? Entonces, ese tipo de situaciones sí, digamos que lo importante y la recomendación que uno le da a los clientes es, mire,
trate de ser lo más transparente posible que pueda. Si va a hacer algo, déjelo formalizado, que quede escrito, que quede la evidencia para que usted pueda soportar y sustentar que en efecto ese bien ya no le corresponde, que ese bien se lo vendió a esta persona. Es decir, finiquitar todo de una manera muy completa para evitar problemas a futuro. Uno no sabe qué le puede pasar de aquí a mañana y eso puede llegar a derivar en un problema jurídico y legal muchísimo más grave, ¿sí? Aquí en Colombia no es nada descabellado pensar un atentado terrorista con un carro robado y si usted ese carro se lo vendió a la persona y no le hizo el traspaso y termina usted empapelado con que no, mire, estamos buscando a fulano de tal, ay Dios. Entonces, ese tipo de cosas, sí, digamos que el consejo es tratar de ser juiciosos desde nuestro proceder y desde ese punto de vista, pues digamos que la DIAN también va a poder ser mucho más asertiva en el tema. No le podemos pedir que sea asertiva cuando la información, la fuente de información, pues no, la DIAN que va a saber que ese traspaso quedó inconcluso o que eso usted lo estaba vendiendo y no lo culminó. Ese tipo de cosas, pues para ellos es un poquito complejo. Ahora, ¿qué sí busca la declaración sugerida? Facilitarle un poquito las cosas, decirle, mire, esta es la información, no me vaya a evadir. Mire lo que me están reportando los bancos, mire sus ingresos, mire aquello, y como que uno dice, miércoles, ya estoy por dentro, ahí, bueno, ok, bueno, tratar de mirar cómo bajo, qué puedo contemplar para deducir un poquito ese monto que me está diciendo la DIAN, que tuve de ingresos y con base en esos ingresos pues me van a cobrar renta. Entonces, digamos que no busca, digamos que el propósito ahorita no es que le salga la declaración ya para que usted simplemente diga, ok, imprimir, llevo al banco y pago y se acabó. No, pues estamos a años luz de eso, pero sí digamos que tratar de suministrarle la mayor cantidad de información para que usted, por un lado, y no se le olviden cositas, ¿sí? Pero también como que la DIAN se asegure que en efecto sobre eso es lo que le van a pagar. Y si no, pues ya digamos que pues a ellos les va a quedar mucho más fácil decir, bueno, don Alexander tenía que pagar 3.400.000 y ¿por qué me pagó solo 220.000? ¿Qué hizo? ¿Sí? Entonces comienzan eso es lo que se llama unos indicadores de coherencia tributaria. Entonces ellos ya marcan en la DIAN, marcan a los diferentes contribuyentes y dicen, ok, esta empresa por lo general me ha venido pagando estos topes, entonces posiblemente con todos estos ingresos más, restándole estos gastos y estos costos que tuvo vía facturación electrónica y todo esto, ok, él me debería pagar un valor de tanto para este año. Y cuando ese monto es mucho menor, es ahí cuando le genera esas alertas a la DIAN y dice, uy, hay que visitar a la empresa tal. ¿Por qué? Porque me pagó menos y yo aquí tengo otra cifra. Y el histórico de esa empresa se ha venido comportando de tal manera, entonces, que me expliquen por qué pasa eso. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí entra a jugar también lo que es la CINIF 23. ¿Sí han escuchado acerca de esa norma? No, señor. Ok. La CINIF 23 básicamente es una invitación a que nos hagamos una auditoría tributaria. ¿Ok? ¿Una auditoría tributaria para qué? Para poder decir, miércoles, creo que tengo dudas con esta deducción, creo que tengo dudas con estos dividendos y si yo los registro, entonces lo que voy a hacer es que voy a inflar la utilidad y posiblemente esa utilidad yo me puedo desentender del pago de esa utilidad como empresa, pero si yo me desentiendo como empresa de esa utilidad, lo que estoy haciendo es que le estoy pasando el problema a los socios de la empresa. Entonces, ellos como persona natural, su tasa impositiva es la que se les va a subir. Entonces, uno también como empresario, como gerente, tiene que buscar que la empresa no pague tantos impuestos, pero el hecho de no pagar tantos impuestos no significa que se los voy a trasladar a mis socios, porque pues peor, ¿sí? Entonces, la CINIF 23 busca eso, que al interior de las organizaciones nos hagamos una auditoría tributaria y tratemos de detectar aquellas cositas que de pronto surgen de estimaciones y son cosas que de pronto tenemos duda y decimos, ¿sabe qué? Tengo dudas en esto, no sé si se está liquidando bien, no sé cuánto es la tarifa, la razón que sea. Entonces uno lo que hace es que provisiona
ese valor de ese, mm, de ese monto en el cual tiene dudas y genera esa provisión contable para que cuando ahí sí ya venga la auditoría de la DIAN y le diga, hágame un favor, vengo a lo de la declaración de renta, es que vi unas cositas raras, miércoles. Entonces comienza uno a justificar y a decirle, mire, esto se hace así, esto se hace acá, ¿y por qué lo está haciendo así? ¿Y por qué los socios? ¿Y por qué? Y comienzan a hacerle una serie de preguntas. Entonces, por lo general en ese tipo de cosas, pues, casi siempre los auditores tributarios tienen las de ganar, se las conocen todas, entonces, y más si son de la DIAN, vienen formados con esa, por esa línea, entonces tratan mm, de grabar lo que más puedan a las empresas precisamente para ellos obtener la mejor renta. Pero eso es básicamente lo que hace la CINIF 23. Eso lo vamos a ver en un tema cuando lleguemos a la materia de planeación tributaria, en donde vamos a abordar cómo uno puede hacer planeación tributaria eh, desde el origen, o sea, cuando uno está haciendo estimaciones, cuando uno está creando de pronto una política contable, ¿cuál es la política contable que más me conviene para, para el manejo de las depreciaciones? ¿Cuál es la que más me conviene? ¿Cómo puedo sacar el máximo beneficio? Y es que en ese tema de las políticas contables hay mucho problema. ¿Por qué? Porque mucha empresa se dedicó o bien sea a copiar textualmente la NIF, ¿sí? Y a pegarla ahí en su política contable y activos fijos. ¿Qué es un activo? ¡Pum! Del marco conceptual, la definición de activo, y comienzan a copiar todo lo de la norma, o en otros casos, que es peor, es que copian otra política contable de otra empresa que de pronto pertenece al mismo sector, pero las empresas son como las personas, cada una es un mundo aparte. Cada quien, como dice mi mamá, cada quien mata sus pulgas como puede. Entonces, tratar de decir que la política contable de Calzado Aquiles es esa misma política contable me va a servir a mí porque yo soy Calzado Bucaramanga y como los dos nos movemos en el mismo sector, eh, tenemos casi que los mismos clientes, pues las mismas políticas me aplican y él ya las hizo, pues venga, las copio, ¿sí? Eso no puede ser. Y eso ha surgido muchas incongruencias desde el punto de vista de las políticas contables, tanto así que sacaron una taxonomía que es la que es como un listado que le dice, mira, haga un listado de chequeo y con esa lista uno ¿qué hace? Compara su política contable y se llama la taxonomía 800-600, o sea, 800.600. Si la pueden buscar ahí, taxonomía 800-600, que precisamente habla acerca de cómo uno puede corroborar si una política contable está bien hecha o mal hecha. ¿Okay? Y básicamente, pues digamos que eso ya es una buena herramienta que le permite a uno conocer ese tipo de cosas, pero nótese que todo va engranado. O sea, si yo tengo mal mis políticas contables, ¿qué es lo primero que tengo que hacer cuando implemente NIF? Y aparte de eso, o sea, tengo mal las políticas contables, estoy registrando mal, porque si la base está mal, pues imagínense de ahí para adelante el edificio le va a quedar totalmente torcido. Entonces, políticas contables malas. Entonces, eso le implica que va a hacer un reconocimiento mal, que va a hacer una medición mal, que va a revelar una información mal, y eso en qué deriva, en que va a venir la DIAN, lo va a sancionar y eso le va a salir todavía muchísimo más caro. Entonces hay que tener mucha precaución sobre eso y estar muy bien informado sobre todo ese tipo de normatividad que está saliendo y que está cambiando con mucha frecuencia. Nos metimos, muchachos, desafortunadamente a una carrera que cambia, mi chica, constantemente. Nos toca estar leyendo, nos toca estar en permanente actualización porque las cosas en cualquier momento cambian y cambian de una manera repentina. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso de la CINIF 23 porque es un tema que va a dar mucho de qué hablar de aquí en adelante. Y es que eso tiene un gran problema, y qué pena que es lo último para cerrar ese tema. Esa CINIF 23 está casi que llevando a que las empresas tengan que, y perdón la palabra, tengan que desnudarse ante la DIAN. Es decir, revelarle todos los secretos, todas las cosas como las está haciendo. ¿Para qué? Para que la DIAN pueda decir, sí lo voy a sancionar o no lo voy a sancionar. Eso, pues digamos que a muchas empresas no les ha gustado. Cuéntame. Profe, una pregunta. Por Sí. ejemplo, pues, o sea, volviendo un poquito atrás, si yo soy una persona que jurídica que en el año 2020
tuve X cantidad de ingresos y aún a pesar de la pandemia del año 2020, mis ingresos se aumentaron en un 40%. Eso quiere decir que la DIAN está esperando que yo le pague un impuesto similar al incremento del 40%, de acuerdo a lo que usted acaba de decir. Claro, ellos tienen, es decir, tus ingresos fueron por, qué sé yo, si fueron de pronto por vía laboral, entonces la empresa reporta a la DIAN ese tipo de ingresos. No, como persona jurídica comerciante. Ok, sí, pero de todas formas, ese tipo de situaciones, eh, eso te va a tocar, ¿sí? La DIAN sabe que tú tuviste un incremento en tus ingresos. Todos esos ingresos iban facturados, iban de forma legal. Pero bueno, no, es que la pregunta es así, pero yo digo una de las cosas, si uno aumenta las ventas, que soy comerciante y aumenta las ventas a pesar de la pandemia, pues obviamente también aumentaron mis costos y obviamente también aumentó mi retención en la fuente. Entonces, ¿por qué puede esperar la DIAN que yo le pague proporcional a mis ingresos los impuestos si yo tengo más deducciones o deducciones paralelos a las ventas, profe? No entendí el por qué dice que la DIAN espera que si yo incrementé, él espera un impuesto parecido o similar a ese incremento, si el incremento también genera otros incrementos, profe. No sé si es que estoy mal o me hago entender mal, profe. No, estás bien. Entonces, pues mira, básicamente cuando uno crea una empresa, uno no compra pan para vender pan. Es decir, no lo que yo invierto en la compra del pan a eso lo voy a vender porque no va a tener ninguna utilidad. Entonces, la DIAN entiende y dice, bueno, esta persona tuvo un incremento de ingresos, ok, en ese orden de ideas, a ese nivel de ingresos, pues tuvo que haber tenido un nivel de costos y de pronto de retenciones y todo esto, pues eso son cosas que tú vas a poder deducir de tu declaración de renta, pero con base en eso, en ese nivel de ingresos que tuviste. Entonces, si anteriormente estabas declarando sobre la base, qué sé yo, de 50 millones y tenías unos gastos X y unas retenciones Y, pues eso obviamente te llegaba y te lograba deducir un poco el monto que tenías que pagar frente al impuesto de renta. Pero si ahora tus ingresos aumentan a 100 millones, el Estado entiende y tú lo vas a tener que soportar. El Estado entiende que tú tuviste también que incurrir en mayores gastos y por ende, si tuviste más ventas, pues a la larga tuviste también más retenciones, igual que le vendiste a empresas legalmente constituidas y que hacen todo el tipo de retenciones, y eso lo vas a poder deducir, pero a mayor nivel de ingresos vas a tener que pagar también proporcional el incremento en el impuesto de renta, así hayas tenido también costos y gastos, y eso los puedes deducir. Ahora, el tema es hasta qué punto, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta diapositiva? Cuando uno puede, ¿qué es lo que podemos deducir a nivel de costos? Entonces, digamos que aquí tenemos en primera instancia desde el punto de vista de los salarios, ¿ok? A nivel de salarios, se admite como deducción de ese impuesto sobre la renta todo lo que se ha pagado por concepto de salarios, siempre y cuando el valor a tomar como deducción haya sido base del cálculo de la retención en la fuente del trabajador y se acredite el pago de aportes parafiscales. ¿Qué son los parafiscales? El ICBF, SENA, caja de compensación y todo lo que tiene que ver con seguridad social. Y pues esto digamos que habrá que hacer la presentación de la declaración en la que se solicite esa deducción. O sea, eh, como personas naturales y como personas jurídicas tenemos derecho a una serie de deducciones, ¿sí? Eso está por ley. Entonces nosotros, eso lo que sí tenemos es que, digamos que es una obligación impajaritable tener eso soportado. ¿Por qué? Porque el día que usted no tenga eso soportado y la DIAN lo llame, pues factiblemente no va a tener cómo sustentar esa deducción y posiblemente la DIAN diga, bueno, dejó de pagar, entonces págueme esto y aparte la sanción. Entonces hay que tener perfectamente claro qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede. Otro de los temas que podemos deducir
es todo lo que tiene que ver con los impuestos que hemos pagado. Digamos que a partir del 2019, como regla general, son deducibles todos los impuestos, todas las tasas y todas esas contribuciones que hemos pagado en el año o periodo gravable, siempre y cuando tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pagué el impuesto de vehículo, ¿sí? Y en mi casa tenemos 3 carros, entonces yo pago el impuesto de vehículo y lo voy a intentar deducir en mi declaración de renta. Posiblemente la DIAN me diga 3 vehículos y ¿cuáles son? Ah, no, sí, uno, el que tengo yo, el que tiene mi esposa y el que tiene mi hijo. Mm, ¿Y qué relación de causalidad tiene el de su esposa y el de su hijo? Pues como son mi familia, entonces ese tipo de cosas son las que hay que tener perfectamente claro cómo lo voy a sustentar ante la DIAN. Conozco una empresa, esa es una empresa de transporte especial, y esa empresa, ¿qué hacía? El gerente traía a la suegra de Bucaramanga a Bogotá, la traía gratis. Pero ¿qué hacía el señor? El señor, sí, muy juiciosamente, metía dentro de los gastos de la empresa los peajes, la gasolina, eh, actividades de mantenimiento. Entonces, todo eso lo metía incurriendo en esos gastos, incurriendo en esos viajes que no le representaban ningún ingreso a la organización. Cuando va a la DIAN y le dice, bueno, justifíqueme este nivel de gastos. No, sí, perdón, justifíqueme el por qué este tipo de viajes no tienen un ingreso dentro de la organización. Ah, no, es que era para traer a mi esposa, a mi suegra que estaba malita. Ah, ok. ¿Y por qué si me está deduciendo la gasolina y me está deduciendo los peajes si no hubo ningún tipo de ingreso? Entonces, eso genera, por un lado, sanciones, porque la DIAN lo va a sancionar para que usted no lo vuelva a hacer, pero ya uno queda como con una banderita allá en la DIAN y queda marcado, ¿no? Entonces como que dice, para el próximo año, venga, a ver qué va a hacer este año, a ver si siguió trayendo a la suegra y trayéndola de manera gratis, y si me va a cobrar esos gastos en los que se incurren ese tipo de desplazamiento. Ese tipo de cosas son las que en algún momento vamos a tener que estar preparados para justificarlo ante la DIAN. Hoy en día la DIAN tiene muchos dientes para llegarle a los contribuyentes, tiene todas las herramientas para hacerlo y hacerlo de una manera efectiva y eficaz. Entonces, digamos que en ese orden de idea hay que tener mucha precaución para no ir a caer y cometer ese tipo de errores frente a ellos. Entonces, aquí frente al tema de los impuestos pagados, va orientado a eso, que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta de la organización, ¿ok? Eh, También digamos que ahí la norma dice Profe, que, perdón, ¿o con su ujú, patrimonio o solamente con el desarrollo de la actividad? perdóname, no te entendí, disculpa. Que si los impuestos pagados son deducibles eh, por su patrimonio también o solamente por la relación de actividad comercial. No, digamos que si tú tienes que pagar un impuesto, por ejemplo, el predial, pero el impuesto que pagaste es el predial de la planta física en donde estás desarrollando la actividad empresarial, ok, eso tiene relación de causalidad. No tiene relación de causalidad es pagar o tratar de meter ahí el El impuesto impuesto de mi predial. casa. De pronto el de los hijos, ¿sí? Que mi hijo Ujú. tiene un predial, entonces yo lo pago, entonces venga ese impuesto y yo lo meto acá. Eso no tiene ningún tipo de relación de causalidad. Entonces, digamos que en ese tipo de situaciones hay que saber bien qué es lo que vamos a meter dentro de esta bolsita que se llama costos y deducciones. Porque acá es a donde va a llegar la DIAN. A la DIAN no le interesa el tema de los ingresos porque ellos lo saben vía facturación electrónica. Entonces dice, ya yo más o menos conozco, y lo que no está con facturación electrónica, ¿cómo lo va a comprobar? Pues esos son ingresos que tenemos por debajo de cuerda y eso no los vamos a declarar, ¿sí? Por eso cada vez están tratando de cerrar más esa brecha y es que solamente van a reconocer costos y deducciones vía facturación electrónica. Hoy hay un monto, el próximo año ese monto se va disminuyendo hasta llegar a cero. Pero básicamente el tema de ingresos lo tiene perfectamente detectado la DIAN. La DIAN lo que le interesa es, bueno, ¿usted de dónde va a echar mano para tratar de disminuir lo que yo considero que usted debería pagar? Vía ingresos. Entonces, no, si es que, mire, yo tuve tales y tales cosas, ok, muéstreme, demuéstreme cómo es eso, cómo lo está calculando,
¿Tiene relación de causalidad? ¿No tiene relación de causalidad? ¿Cómo lo va a manejar? ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, esta es la parte crítica para una auditoría de la DIAN, ¿sí? Y también es una parte crítica y fundamental para poder desarrollar la declaración de renta, porque es aquí donde yo voy a poder disminuir el monto que tengo que pagar. ¿Ok? Profe, ¿y cómo va a ser con los grandes contribuyentes? Por ejemplo, usted va a Almacenes Éxito y la factura POS no es electrónica. Y No, es una, pues es un gran contribuyente. Entonces, ¿cómo hace uno? Y si uno compra al Éxito y va y compra los elementos de aseo y tiene su empresa y pues los contabiliza porque es el aseo, los elementos de aseo para esto, y si la factura no es electrónica, y si ellos no los meten en cintura, entonces, ¿por qué si lo pueden meter a uno, profe? Pues ahí viene la justificación de lo que ellos mismos dicen. Si la sí, información está equivocada, entonces pues diríjase al punto principal de quién presentó esa información. Porque es que también la moneda tiene dos caras, profe. Para mí en ese concepto y lo que le estoy escuchando, pues pienso que, o sea, con el ejemplo es que de verdad, por ejemplo, ni Éxito, ni Carulla, ni, o sea, la cadena de almacenes del Éxito, ninguno tiene factura electrónica, ninguno. Es muy difícil, hasta ahora Macro por ahí está sacando, uno va a Smart Sprite y tampoco tiene factura electrónica, profe. Entonces, sí, ¿cómo hace uno? sí, lo que pasa en ese tipo de grandes superficies es que imagínate sacando la facturación electrónica por todos los clientes que van. eh, lo que sí hay es que uno la puede solicitar, eh, digamos que después, ¿sí? O puede hacer una solicitud de esa emisión de ese tipo de factura. Ahora, creo que esa factura POS de esas grandes superficies la puede reconocer la DIAN. ¿Por qué? Porque ellos tienen convenios. Digamos que eso fue un gran cuello de botella que tuvo todo lo que es la facturación electrónica, precisamente porque ellos decían, bueno, a mí no me va usted a dañar el negocio frenándome con que hasta que no emita una facturación electrónica, yo no puedo despachar a mi cliente y no puedo recibir los ingresos y seguir atendiendo al resto. Porque si uno se da cuenta, eso son filas y filas y filas. Y pues nada más cuando es los días especiales de esos almacenes, pues el nivel de gente que asiste es desbordante. Entonces, emitir factura electrónica por cada uno de ellos, pues es bastante complejo. Ahora, lo que sí es que ese tipo de entidades dicen, ok, a mí no me moleste tratando de entregarle facturación electrónica a cada persona que venga a hacer compra. Yo estoy en capacidad de, vía información exógena, le envío esa información de mis clientes y usted haga ya los cruces que tenga que hacer. ¿Okay? Pero creo que uno puede solicitarle la facturación electrónica a ellos en el momento en que uno lo necesite. Pero sí, digamos que si tú vas a comprar, imagínate que vaya uno solamente a comprar, y digamos que cuando empezaron cuando quitaron las bolsas del Éxito, yo fui uno de los que caí, yo fui hacia el mercado, fui, registré, cuando, ¿y en qué le empaco? Dije yo, perdón. Sí, trajo las bolsas? Dije, no, aquí no las dan. No, 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 eso ya se abolió. Miércoles, ¿y entonces en qué me voy a llevar el mercado? No, mira, me da pena, pero no me lo puedo llevar entonces, lo siento, y dejé el mercado ahí. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros nos dirigimos a un almacén de estos tan grande o a un home center, voy a ir a comprar una caja de tornillos que me vale 2.500, necesito facturación electrónica. Pues digamos que allá tenemos que llegar, ¿sí? Pero digamos que el hecho de que me entreguen la facturación electrónica como tal, además eso tiene un protocolo y es que emiten el archivo, digamos que emiten dos archivos, el XBRL y el PDF. Entonces uno entra y uno descarga el PDF y ok, lo acepto, pum, le da a aceptar y ya eso digamos que se va para la DIAN y ya queda como perfeccionada esa compra y aprobada mediante esa facturación electrónica que me llega. ¿Ok? Pero en ese tipo de casos, entonces le voy a facturar y ahora entre por favor al correo y apruébeme la factura. No, pues digamos que eso va
va en detrimento del desarrollo de esa actividad comercial que se está desarrollando ahí. Pero es que mi pregunta iba, profe, si la DIAN, estamos hablando y lo dijo usted al comienzo, los grandes contribuyentes ya tienen convenios y tienen pactos de impuestos con el gobierno. Sí. Y las que van a pagar, digamos, entre comillas, los platos rotos son las micro, las mini pymes o sí, las empresas pequeñas. Y resulta que el gran contribuyente como el éxito, digamos que entre comillas, porque tengo convenio, entonces no hago la factura electrónica. Y yo porque soy pequeña, entonces sí tengo que tener factura electrónica. Eso es injusto, profe, porque, o sea, la ley es para todos o es para ninguno. Entonces, a mí no me puede pedir que yo le muestre factura electrónica cuando le estoy comprando a un gran contribuyente, que él es el que tiene que ponerlo en cintura para que haga la factura electrónica, y a mí si me pone en cintura, pues me parece como absurdo, profe. Entonces, basando en el comienzo de su presentación de los impuestos, de impuesto de renta, de la base, de la equidad que estamos hablando, de la transparencia en ese sentido. Sí, digamos que pues en ese orden de ideas, uno, digamos que puede estar inconforme con todo ese tipo de cosas, pero digamos que esa es la ley, ¿sí? Y entiendo la molestia, entiendo que pues todos deberíamos estar ajustados a lo mismo, ¿sí? Ese es el deber ser. Pero digamos que hay cuestiones en donde por temas de eficiencia es mucho mejor eh, hacer que si tú te diriges a Home Center a comprar las puntillas que necesitas, pues que ese recibito te salga directamente de la máquina registradora y ese sea tu soporte, o que si es el caso, pues hagas la solicitud al correo electrónico que ellos tienen estipulado para que puedas solicitar la factura electrónica y ellos te la envíen y surta el protocolo que se espera. Pero mientras tanto hay un mecanismo para evitar ese tipo de, digamos que esa vuelta o ese desgaste, y entiendo, vuelvo y digo, entiendo tu posición, pero digamos que por temas de eficiencia lo están haciendo de esa manera, lo manejan de esa manera. Esto no implica que a ellos les están quitando esa responsabilidad, por el contrario. Digamos que este tipo de empresas son motor de la economía nacional y por ende pues se espera que ellos también paguen un buen rubro a nivel de impuestos, y pues digamos que con el gobierno tienen una serie si bien es cierto, les dan una serie de prebendas o de beneficios que de pronto, mire, no me haga facturación electrónica porque le entiendo que va a generar caos en su tienda, pero entonces repórteme la información de tal manera o con tal periodicidad. Le ponen otras condiciones para que la DIAN también le siga teniendo control a ese tipo de entidades, y que nosotros también, pues digamos que en cualquier momento que lo necesitemos, pues podamos acudir a la solicitud de esa facturación electrónica. Entonces, sí, desafortunadamente uno puede decir, no, sí, no estoy de acuerdo y la ley es de carácter general. Sí, eso es totalmente cierto y es un muy buen argumento. Pero digamos que también el gobierno piensa en ese tipo de situaciones en donde se puede generar caos en un almacén de eso. Imagínate un día sin IVA en Catronics y no me voy hasta que no me entregue la factura electrónica. Entonces, eh, vuelvo y digo, comprendo tu molestia, pero sí, digamos que son los mecanismos que tiene por ahora la ley. No sé cómo lo hacen en otros países, no sé cómo lo hará Estados Unidos, si el desprendible que le entregan a uno en un Walmart, en un Sears, esa es la facturación electrónica o es un documento equivalente, en cuyo caso, pues digamos que tiene la validez y tendrán un convenio entre la DIAN y ese tipo de almacenes para poder suministrar la información que se requiere de cada uno de los compradores. Y digamos que ahí podemos seguir hilando tan fino, por ejemplo, el caso de los colegios. Los colegios, uno puede, o sea, hasta qué punto un colegio puede estar en el nivel de poder generar por un monto, por una pensión de un niño en el colegio, poder decirle, ah, no, es que yo estoy separado, entonces yo pago la mitad y mi esposa la otra mitad, entonces deme el recibo de la mitad y el otro recibo. Digamos que ahí empiezan a salir situaciones en donde como que la norma no contempla ese tipo de detalles, pero que sí le llegan directamente
a ese tipo de contribuyente. Entonces, en este caso, el colegio, ¿qué hace? Miércoles, yo no tengo cómo sacarle una factura electrónica por una porción a usted y por la otra porción a la otra persona. ¿Por qué no? Más bien, este mes lo paga, digo que lo paga usted y el otro se la saco a su esposa y así uno y uno. Tienen que ingeniársela de alguna manera porque aún ese tipo de normas no están perfeccionadas, ¿sí? Todavía tiene mucho vacío, tiene muchas situaciones que no fueron contempladas y que eso pues lleva a que, por ejemplo, acá en la universidad, si a usted le pagan la matrícula vía, pongámosle tres fuentes. Una, que es su papá, otra que tiene digamos que usted es, qué sé yo, no sé si esto aplique para la universidad, pero si es hijo de policía, entonces le dan un 20% de descuento y la empresa le da el saldo. Entonces, eh, que la universidad pueda hilar así de fino y decir, el monto de la matrícula fue de 1.000.000 de pesos y 300.000 van para nombre del señor fulano de tal, 200.000 para la empresa tal con ni tal y el saldo a la policía. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, eh, hasta el sol de hoy, creo que no hay muchas empresas que estén en capacidad de hacer eso, por ese nivel de detalle. Entonces, ¿por qué optan las universidades? No, yo le facturo al estudiante y que él se pare en las pestañas y arregle el problema como pueda, pero él es mi cliente, ¿sí? Que le están pagando de otras fuentes, ok, sí, pero pues a él le va a tocar arreglarse el tema o la universidad ponerse a mirar caso por caso para empezar a mirar cómo le va a facturar a cada una de esas personas. Pero son situaciones que la ley fue hecha y a veces uno ve eso en la parte tributaria, la ley la hacen como a la carrera y el tema no cubre todas las necesidades, se queda corto en muchos aspectos. Entonces sí digamos que imagínate lo que va a pasar con nómina electrónica. Cuando eso empiece a reportarse, si con facturación electrónica eso no está todavía, yo diría que no está al 70%, y ya nos vamos a meter con nómina electrónica, pues todavía los retos van a ser aún mayores. ¿Listo? Pero, eh, ¿sigues brava conmigo? No, profe, no, es solamente comentario no, es comentario No, de la clase, profe, porque tranquila. pues en realidad, sino que pues, o sea, se escuchan las cosas y uno dice, pues, ¿dónde está la equidad, no? Exacto. Y lo que en la anteriormente acaba de decir, nos estamos metiendo en una empresa de aprendizaje donde nuestra ética y nuestros valores van a estar bastante bombardeados. Entonces, si uno ve desde un principio estas cosas, de que porque el grande, o sea, bueno, venimos al caso, como mi hijo es el mayor, entonces tiene prebenda sobre el hijo menor, porque como fue el primero, entonces él tiene más beneficios que el segundo. Entonces, eso es lo que yo no veo como muy equilibradamente o sea, viéndolo eso lo miraría en una auditoría, pues el pobre auditor también, no, esto de acuerdo a la ley dice que no, esto de acuerdo a la ley dice que esto no se puede descontar, que esto no se puede deducir, que esto no se puede tomar como costo, pero al final entonces se va a pagar más impuesto por una auditoría si tengo los documentos, tengo eso, estoy descontando con causalidad, con todas las cosas. Pues a eso viene mi tema, profe, pero no, ¿cómo me voy a molestar? No, o sea, Me molesta es ver la realidad tan cruel. sí, qué vaina, horrible el tema. No, pero lo decía era como por chistecito flojo. Entonces, volviendo al tema de estos impuestos pagados, entonces decíamos que tienen que ser esos impuestos que yo he pagado, pero que tienen relación de causalidad con la actividad que estamos produciendo, ¿ok? Con la actividad que estamos desarrollando. Digamos que en el caso, y aquí viene un tema, lo que es el gravamen a los movimientos financieros, ese impuesto tenaz que nos lo metieron temporal y ya mire cuánto lleva. En el caso de ese tipo de impuesto, se puede solicitar como gasto deducible el 50% del impuesto que hemos pagado y pues obviamente ¿qué vamos a tener que hacer para justificar eso? Ir al banco y decirle, hágame un favor, emítame una certificación en donde me diga cuánto me han descontado por impuesto al gravamen de los movimientos financieros. Y sobre ese total, yo puedo descontar el 50% de ese tipo de impuesto
que me han cobrado a lo largo del periodo gravable. ¿Listo? Y también sobre el 50% del impuesto de industria y comercio que se ha pagado en el periodo, eso puede solicitarse como ese descuento tributario en el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Y eso está en esta declaración, en esta reforma tributaria que está vigente, a partir del 2022 iba a ser el descuento del 100%. Y ese impuesto de industria y comercio es de lo más, y eso lo vamos a ver cuando abordemos ese tipo de impuesto, es de lo más retrógrado que existe hoy en día. Y después se los explico porque si no nos metemos en camisa de 11 varas y más nos demoramos. ¿Ok? Lo otro que también se puede deducir son esos gastos en el exterior. Es decir, los gastos que hemos efectuado a favor de entidades en el exterior, pero que cumplan con los requisitos generales de deducibilidad. Por lo general, son deducibles del impuesto sobre la renta de esos gastos que tenemos en el exterior. ¿Listo? Y para poder, digamos que, acceder a esa deducción, se debe haber practicado la respectiva retención en la fuente, se debe cumplir con el régimen de precios de transferencia y el régimen cambiario en Colombia, según corresponda. Es decir, nos estamos metiendo con más situaciones, con temas aduaneros, con temas de régimen cambiario, que son un poquito más complejos, pero pues que en determinado momento lo vamos a tener que abordar. ¿Ok? Aquí en este punto de los gastos en el exterior, hay que señalar que frente a pagos asociados a servicios de importación de tecnología, catalogados así los servicios técnicos, la asistencia técnica, la ingeniería básica, la explotación de intangibles, entre otros. Para ese tipo de situaciones debe existir un contrato, el cual debe ser registrado ante la DIAN dentro de los 6 meses siguientes a la suscripción del respectivo contrato. Si yo simplemente hago el contrato con esa persona en el exterior y no lo radico ante la DIAN, no lo registro ante la DIAN dentro de esos 6 meses, y por allá me dice el revisor fiscal, oiga, y ese pago que estamos haciendo, ¿ya lo registraron allá en la DIAN? No, ay, ¿y cuándo fue? No, mire, ya hace 8 meses, no, ya ni lo registro. Ya eso, no podemos deducir ese gasto, ¿ok? ¿Por qué? Porque la norma dice que son dentro de los 6 meses siguientes a la suscripción de ese contrato. También todo lo que tiene que ver con los costos o deducciones por gastos en el exterior, ¿para qué? Para la obtención de rentas de fuente nacional. Y básicamente para la obtención de esas rentas de fuente nacional sobre las cuales no se haya practicado retención en la fuente, pues no se aplica retención en la fuente porque no es aplicable, ¿sí? Y eso no puede exceder el 15% de la renta líquida del contribuyente. Entonces, digamos que esa es otra excepción que se puede contemplar, pero que hay que tener mucho cuidado al momento en que la vamos a contemplar dentro de las deducciones. ¿Ok? Otro ítem que podemos contemplar acá es algunos pagos por regalías, ¿sí? Es decir, no son deducibles los pagos de regalías que, digamos que estén asociadas a la adquisición de productos terminados, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la DIAN al respecto? La DIAN ha aceptado que esa deducción sí es procedente si se puede demostrar que no existe un doble pago de regalías mediante el pago que se hace en la adquisición de ese producto terminado. Entonces, digamos que no son deducibles las regalías que se le pagan a un vinculado económico del exterior o en zonas francas, ¿sí? Que correspondan a la explotación de un intangible formado ¿en dónde? En el territorio colombiano. El otro ítem importante acá es la amortización de inversiones. Todo esto, aquí simplemente les estoy dando el concepto. Esto lo aplicamos en el ejercicio, ¿listo? Frente al tema de amortización de inversiones, digamos que todas esas inversiones amortizables que fueron realizadas antes del 2017 pueden seguirse amortizando por el tiempo restante, pero por medio del sistema de línea recta. Y después del año 2017, bueno, a partir del año 2017, de manera general, las inversiones necesarias en activos intangibles realizadas para los fines del negocio o actividad que se está desarrollando en la organización son amortizables bajo la técnica contable siempre que la alícuota anual no supere al 20% del costo fiscal. Entonces,
son más arandelas que le siguen saliendo al tema, pero que pueden ir orientados a dar una buena, digamos que cuando la organización es muy ordenada, pues todo esto lo puede aplicar sin ningún inconveniente, pero cuando no llevamos un buen registro, ahí empezamos a sufrir, ¿ok? Frente al tema de la depreciación, digamos que este tema es deducible, la depreciación, para aquellos que están obligados a llevar contabilidad. Ellos pueden llegar a deducir esa depreciación que ha sido causada básicamente ¿por qué? Por el desgaste de los bienes que han sido utilizados en el negocio o en actividades que de una u otra manera me generan ingresos a la organización. Los métodos aplicables y la vida útil de los activos aplicable es la misma contable, ¿ok? Pero dependiendo de la naturaleza del activo, digamos que el monto de la depreciación fiscal va a estar sometido a una limitación que oscila entre el 2.22% y el 33% anual. Entonces son unos aspectos que obviamente habrá que medir con mucho detenimiento para no ir a cometer algún tipo de imprudencia. Y lo último, los intereses. Todos los intereses devengados a favor de terceros van a ser deducibles en la parte que no exceda la tasa más alta que se haya autorizado cobrar a los establecimientos bancarios durante el respectivo año gravable. Y esa, pues digamos que ese monto nos lo va a tener que certificar anualmente la Superintendencia Financiera. Y por otro lado, todo lo que son los gastos por intereses también pueden estar limitados por la regla de capitalización delgada, que eso, pues digamos que, bueno, esa regla de capitalización delgada hace referencia a que según esa regla todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta vamos a poder deducir de su impuesto los intereses que fueron generados con ocasión de deudas contraídas directa o indirectamente con vinculados económicos, llámese de Colombia o del exterior, siempre y cuando el monto total promedio durante el correspondiente año gravable no exceda el resultado de multiplicar por 2 el patrimonio líquido del contribuyente determinado al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Entonces, hay una serie de reglas que uno dice, miércoles, esto es difícil tratar de contemplar todo esto, pero digamos que en el momento en que hagamos nuestro ejercicio, pues vamos a ver que el tema va a ir fluyendo. A algunos nos va a costar muchísimo más. El tema de intereses no es de lo más chévere, ¿sí? Todo el tema de las amortizaciones de inversiones de pronto nos genera algo de inquietud frente a todas las arandelas que tiene, pero no es imposible de sacar. ¿Listo? Entonces, pues nada, dejemos acá. Yo creo que, bueno, entonces para aquellos que tengan duda con el examen, nos vemos el sábado. Les juro que el sábado estoy ahí muy a las 6 de la tarde. Discúlpame, pero tuve ese inconveniente y ya estoy bien. O sea, no trasciende a mayores, así que nos vemos con toda confianza el sábado y aclaramos las dudas que tengan frente al examen, ¿ok? Les agradezco mucho. Listo, profe, buenas noches, muchas gracias. Bueno, a ti, cuídate mucho. Gracias, profe. No, a ustedes, cuídense mucho. Muchas gracias por la asistencia. Gracias, profe. Buenas noches. Lo mismo para ti, que te vaya bien. Hasta luego todos. Ok, cuídate.